La inteligencia artificial hace un tiempo que ya está instalada entre nosotros, atravesando prácticamente todos los sectores. Hay especialistas que dicen que así como tiene muchas potencialidades, también tiene riesgos, y lo que obliga es al debate y a veces a repensar algunas situaciones en algunas esferas, por ejemplo, en donde se puede aplicar. Es el caso de la educación. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con el chat GPT en las aulas universitarias, por ejemplo? A eso lo vamos a charlar con nuestra invitada. Estamos con la profesora Andrea Pacífico, que es secretaria académica de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias María. Bueno, me alegro. A ver, contanos, así fácil, para que lo podamos entender todos, ¿qué es el chat GPT? Bien, el chat es un modelo de lenguaje fundamentalmente, que permite predecir en instantes respuestas, que contiene una gran cantidad de datos y que por ende, los datos están cargados a septiembre del 2021, por ende cuando uno empieza a intercambiar con este chat y hacerle una pregunta, enseguida te responde con los datos que contiene y con el contexto que uno le da para, digamos, ir hacia la respuesta que uno espera. Sería algo así como un gran oráculo, digamos, que tenemos de consulta, solo que estoy pensando, por ejemplo, lo que dicen algunos respecto de los riesgos. ¿Con qué datos está cargado eso? Si son datos fidedignos, si son datos que están chequeados o que pueden tener, por ejemplo, algún error. Bien, por ese lado vamos. El chat en ese sentido permite pensar. Si uno lo toma como un asistente, te dice muchas cosas que están bien, pero otras que no. Entonces, ahí te posiciona en el lugar de empezar a investigar de qué fuentes, de dónde viene, cómo lo obtuvo, de dónde puede ser que te esté diciendo esto. Esa sería la única forma de saber que vas por el camino correcto o no. O no. Que estás haciendo una copia, una transcripción de algo erróneo. O el que está en el contacto con el chat también tiene que saber, para poder después discriminar, si lo que el chat le está diciendo es correcto, es adecuado, es coherente. Entonces, implica el intercambio con el chat, implica un sujeto, en definitiva, que tiene que pensar, crítico, y que no puede adherir sin más a las respuestas que el chat le da. Además, supone que el tipo de pregunta y de solicitud que le hago al chat esté contextualizado. Cuanto más contexto le doy al chat, cuanto más datos yo le aporto para que me conteste, mejor va a ser su respuesta. Entonces puede haber un ida y vuelta. Él me responde por primera vez, él o ella me responde por primera vez y yo le repregunto. Ahora, en esa repregunta también tengo que saber acerca de lo que estoy, de los contenidos que estamos trabajando, porque si no, yo no tengo capacidad de volverle a preguntar. Vos das un trabajo en el aula, en tu cátedra, por ejemplo, ¿no? Y viene un alumno y hace una copia textual, digamos, sin discriminar nada, sin hacer averiguación, y te presenta el trabajo. ¿Vos te das cuenta? Tenés formas de darte cuenta, todavía eso es muy complejo, pero la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿tiene sentido que le pidamos a los estudiantes lo que el chat puede hacer? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer los equipos docentes. Es decir, lo bueno de esto es, como toda irrupción de algo totalmente novedoso y disruptivo, es que te vuelve a posicionar en el lugar de volver a pensar qué hacemos los docentes en general, qué contenidos enseñamos, qué saberes estamos promoviendo, cómo los evaluamos, de qué modo los enseñamos y fundamentalmente volver al sentido más profundo de qué es educar, sin olvidar que es un hecho totalmente humano y humanizante. Entonces, que no existe educación si no hay una relación entre personas, entre sujetos, entre contenidos, entre saberes y entre instituciones. Y eso es imposible de reemplazar. Desde ese lugar ya está generando una revolución, Andrea. Exactamente. Yo la celebro en tanto que hace que los docentes nos volvamos a sentar a decir, bueno, a ver, nos trae momentos de interrupción, si querés momentos políticos, de transformación, volver a preguntarse por viejas preguntas que siempre tuvimos, pero que tenemos que actualizarlas frente a la llegada de esta herramienta, que puede ser un asistente muy bueno o que si no, o abrazarlo críticamente es imposible. Sí. Prohibirlo
no tendría Bueno, te iba a preguntar, sentido. porque leí que hubo universidades, Sí, por ejemplo, países como, por ejemplo, Francia, algunas universidades lo prohibieron en su momento. No sé si habrán Después lo revisado la levantaron. medida ahora, ¿no? Sí, por ejemplo, Italia sé que específicamente lo tuvo durante un tiempo prohibido, luego lo levantó. A ver, esto te vuelve a llevar a viejas disputas. Y me acuerdo de Umberto Eco, un pensador italiano, que en la época del 60 ya hablaba de que de apocalípticos e integrados, como ante toda nueva tecnología, grupos que decían esto es contrario a la sociedad, a la cultura, como podrían ser la tecnología y los medios de comunicación, y otro grupo, que eran los integrados, que decían veamos cómo integrar la tecnología y los medios de comunicación para promover mejor cultura, para promover un mundo más humano, más habitable. Y acá se vuelve a dar esta vieja disputa y esta controversia. Yo creo que, digamos, sin movernos en las antípodas, está bueno el sentarnos a pensar cómo usarlo con responsabilidad, con ética, y que formen parte de esta gran conversación y de estos grandes acuerdos que seguramente están ya en las escuelas hablándose de esto, en las universidades estamos hablando de esto. Entonces, llevar a que en esta gran conversación del uso que realizamos del GPT se sumen, ¿por qué no los padres y por qué no los estudiantes? Si en definitiva lo que uno busca cuando educa es construir subjetividad. Uno lo que hace cuando educa en definitiva es que esta persona se construya y se sienta parte de un mundo o fuera de ese mundo. Y en esto está poniéndose en juego algo que a veces está medio deshilachado, te diría, que es la relación que uno tiene con el saber. Es decir, que los sujetos vuelvan a sentir, y los estudiantes fundamentalmente, que se encuentren como sujetos que quieren aprender, que tienen esa curiosidad, esas ansias de saber. ¿Por qué no usar el chat para empezar a... ese camino, ese proceso? Claro. O sea que por todo lo que estás diciendo, yo interpreto, corregime si me equivoco, que bien utilizado el chat puede ser una gran herramienta, un gran aliado dentro de la educación. Claro que sí. Bien utilizado. Bien utilizado, acordado, encuadrado en un marco, en un encuadre de trabajo claro, regulado, porque esto seguramente se va a regular en otros ámbitos que no es solo el educativo, y de esa manera lo podemos utilizar en muchas cuestiones. Uno puede ponerse a pensar en una clase, les doy a los estudiantes que le pregunten algo al chat acerca del tema. Y el chat, según la pregunta, va a dar respuestas distintas. Entonces, ¿por qué no entre todos elegimos la mejor respuesta? Y después analizamos, ¿por qué el chat logró dar esta respuesta mejor? Porque mi pregunta era mejor. ¿Qué tenía la pregunta de Juan que no tenía la de María que permitió que la respuesta fuese mejor? Ahí Qué hay buen un montón debate. de saberes que los chicos tienen que tener para poder debatir y comparar. La respuesta acá fue así, acá se fue y focalizó más para este lado que para el otro. Qué buen debate, porque eso no deja de ser enriquecedor, ¿no? También esto de intercambiar por ahí aspectos un poco más críticos, Exacto. Miradas diferentes. Mira, criticidad, enseñarles a los chicos a que cuando uno pregunta, qué elementos tiene que tener la pregunta, que no siempre está completa, si yo espero una respuesta. O hacerlo participar al chat de argumentos en pro o en contra de alguno de los grandes debates que hoy... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Se está utilizando en las cátedras de ciencias? En nuestra facultad ya tuvimos charlas hace más de un mes sobre esto, hubo muchísimos profesores, hay profesoras y profesores que ya los pusieron a los estudiantes a que vean, a que tengan cuidado, a que dice cosas que no están en las últimas reglas, entonces que no le tengan tanta confianza, a que busquen la fuente, a que contraste, a que discutan con el chat. Esto es lo que arrancamos en el principio, ¿no? Es decir, está cargado con datos que no siempre están chequeados. No, y además no te entiende del todo bien. Sí, no deja de ser una cuestión artificial. Entonces, si vos no haces específicamente bien la pregunta, lo que vas a obtener no es una respuesta ni precisa
como la que estás buscando. Por otro lado, también yo lo puse en mi cátedra para enseñar un concepto que es muy complejo. Entonces, el chat puede servir de una enseñanza personalizada, porque cada estudiante le puede ir preguntando, a ver, dame un ejemplo que no te entiendo. Claro. Y el chat va respondiendo a medida que el estudiante le pregunta, a ver, y no entendí esta parte de la respuesta, ¿qué quiere decir? ¿Me lo explicás de otra manera? Y el chat en instantes te lo vuelve a explicar. Bien. Entonces, ahí también podríamos encontrarle. A ver, todo esto es muy nuevo, María. Claro. Lo que yo te puedo estar diciendo hoy... A prueba y error todo. Exactamente. Claro. Me podés, volvemos a poder encontrarnos en un tiempo y te puedo decir, mira, sí, por este lado no anduvo. Andrea, sí, es muy nuevo, pero te digo que es apasionante. Estamos todos escuchándote con mucha atención. No te digo es lo que se viene, es lo que hay, es lo que tenemos hoy. Y yo te digo que vamos a tener que seguir charlando. Ahora ya no tenemos más tiempo, no? Pero te voy a volver a invitar. Es que no, yo que considero, ¿no? Me puedo equivocar, que no solo vino para quedarse, sino que vino para acentuarse. Buenísimo. Es decir, por todas las aplicaciones que desde febrero hasta hoy estamos viendo que han surgido a partir del chat. Sí, de manera vertiginosa. Vertiginosa. 1000 preguntas más nos quedaron, así que quedan para la próxima. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Andrea. Muy amable por venir. Gracias a ustedes. Seguimos.